Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al capítulo 3 de Echarán fuera demonios de Derek Prince, titulado El modelo y la misión de Jesús. En los primeros párrafos de este capítulo, Derek nos hace un resumen de los capítulos anteriores en el que nos había estado compartiendo de manera general cómo Jesús trataba con los demonios y los errores en que incurrieron algunas traducciones bíblicas. En este capítulo Derek nos dice que Jesús había estado predicando en Galilea, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esto está en Marcos 1:15 y en ese mismo capítulo es en el que se nos cuenta cuando Jesús echa fuera un demonio de un miembro de una sinagoga. De ese relato, Derek destaca 6 puntos. Primero, que Jesús le habló al demonio, ¿sí? Trató con el demonio, no con el hombre. El demonio habló a través del hombre, pero Jesús le habló al demonio directamente. 2. Que Jesús echó fuera al demonio del hombre, pero no al hombre de la sinagoga. 3. Que esta interrupción del endemoniado al manifestarse no tomó por sorpresa a Jesús, porque para Jesús era una parte normal del desarrollo de que se había acercado el reino de Dios, de lo que él había estado predicando. 4. Dice Derek que el demonio habló tanto en plural como en singular. ¿Has venido a atormentarnos? Ahí le habló en plural. Sé quién eres, el santo de Dios. Ahí habló en singular. Y dice Derek que esta es una contestación típica de los demonios, el hablar en nombre propio y hablar en nombre de otros. 5. Dice Derek que el hombre manifestado muy probablemente era un miembro regular de la sinagoga, pero que no sabía que necesitaba liberación hasta que la unción del Espíritu Santo en Jesús hizo que se manifestase. Y por último, 6, que este acontecimiento, ¿sí? de haber liberado a un endemoniado en la sinagoga fue lo que lanzó a Jesús a su ministerio público. Este capítulo Derek lo divide en 2. Un subtítulo que se titula Cómo Jesús trató con los demonios y el otro subtítulo que se titula El modelo del evangelismo del Nuevo Testamento. ¿Cómo trató Jesús con los demonios? Derek lo empieza mencionándonos algunas citas bíblicas y en este momento, si quieren, para tener una comprensión mayor, les sugiero que busquen un papel y una lapicera, así pueden tomar nota de las citas. Derek, en Cómo trató Jesús con los demonios, comienza diciéndonos que en Marcos 1 del 32 al 34 y Lucas 4 del 40 al 41, dice Derek que tenemos que combinar estos relatos para tener un cuadro completo de qué es lo que hacía Jesús. Y bueno, nos dice que Jesús no los dejaba hablar a los demonios, pero que ellos lo reconocieron públicamente, dijeron que él era el Hijo de Dios, el Santo de Dios, pero que Jesús se limitó a echarlos fuera. Muchas personas, dice Derek, se acercaban a Jesús buscando sanidad, pero de muchos de ellos Jesús expulsó demonios. Recuerden que para Derek no hay una diferencia tajante entre sanidad y liberación. ¿A qué clase de personas Jesús ministraba liberación?, pregunta Derek, y contesta: a judíos observantes de la época, es decir, personas que participaban del Shabbat, guardaban el Shabbat, pero que el resto de la semana cuidaban de sus familias, labraban sus campos, atendían sus tiendas, ¿sí? Dice Derek, gente normal, entre comillas, religiosa, respetable. Y dice Derek algo muy importante en este punto porque dice que la iglesia de hoy debería reconocer que necesita liberación de la misma manera que lo necesitaron los judíos observantes de la época de Jesús. En Lucas 13:32, los fariseos le dicen a Jesús que se vaya de Galilea porque Herodes está buscándolo para matarlo, y Jesús le contesta: díganle a esa zorra que echo fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día hasta que termine la obra. Y Derek nos dice que ese es un hebraísmo que se puede traducir
hoy, mañana y hasta que yo haya terminado de hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Haya culminado mi obra. En este sentido, dice Derek, nosotros tenemos que entender que Jesús en ningún momento le dice a los discípulos que tenían que mejorar esta forma de tratar con los demonios. Y empieza a darnos cita, Derek, de cuando los discípulos también echaban fuera demonios. Y menciona Mateo 10, del 7 al 8, cuando Jesús le dice a sus discípulos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. En Marcos 6:13 dice que no solamente sanaban y algunos los ungían con aceite, sino que también echaban fuera demonios. Y también cuando Jesús envió a los 70, a su regreso, ellos le dicen al Señor en Lucas 10:17, si no me equivoco, le dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Otra cita está en Marcos 16:17, cuando Jesús le dice, estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y acá Derek dice algo muy interesante porque dice que la iglesia le dio mucho énfasis o mucha importancia a el hablar en lenguas, pero muy poca importancia al echar fuera demonios. También en Mateo 28, del 19 al 20, cuando Jesús comisiona a los discípulos a hacer discípulos a las naciones, les dice, vayan, hagan discípulos a las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces dice Derek, dentro de ese todas las cosas, no podemos dejar afuera el echar fuera demonios, ¿sí? Y bueno, Derek termina este subtítulo diciendo que Jesús siempre fue muy sencillo y muy práctico en el trato con los demonios, pero que la iglesia hizo cambios no autorizados. El segundo subtítulo, titulado El modelo del evangelismo del Nuevo Testamento, acá Derek nos da 3 ejemplos de de cómo tenemos que tratar con los demonios y un ejemplo de cómo no tenemos que tratar. Los 2 ejemplos los toma del libro de los Hechos, ¿sí? Y un ejemplo es Felipe el evangelista, esto lo vemos en Hechos 21:8, 8 del 5 al 13 y 8 del 26 al 40. Ahí se desarrolla qué era lo que hacía Felipe. Y bueno, dice Derek, Felipe no necesitaba un comité organizador, no necesitaba un coro muy entrenado, no necesitaba alquilar un lugar, sino que él predicaba la palabra y las personas lo escuchaban. Como lo escuchaban y veían los milagros y cómo echaba fuera demonios, es que creían. Y como creían, se bautizaban, y como se bautizaban, se establecía la iglesia, ¿sí? Ese modelo que estableció Felipe es el modelo del Nuevo Testamento. Dice Derek, acá no importan las manifestaciones ruidosas y escandalosas, sino que tenemos que tener en cuenta qué es lo que Jesús hacía, que básicamente tenía que ver con echar fuera demonios, sanar a enfermos y todo lo que ya conocemos. El otro ejemplo es Pablo, y algo muy importante que dice Derek es que Pablo no fue un testigo ocular del ministerio público de Jesús, sino que a Pablo se le revela el Jesús glorificado. Entonces, aquellos que dicen que echar fuera demonios es solo solo para los discípulos de aquel momento, no, están equivocados porque Pablo, por ejemplo, no fue testigo ocular, pero sin embargo fue un discípulo que Jesús se reveló a él y también echó fuera demonios. En Hechos 19 vemos a Pablo en Éfeso y dice la palabra que él impactó a esta ciudad. ¿Y por qué Pablo impactó esta ciudad? No solo porque echaba fuera demonios, sino porque acá también se nos narra un acontecimiento que generó mucho temor en la comunidad cristiana de aquel lugar, y fue que había unos personajes, los hijos de Seba, que eran hijos de un jefe de sacerdotes, que imitaban a Pablo echando fuera demonios, pero de manera deliberada, ¿sí? Dice que ellos le decían a los demonios, los conjuro en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Y dice que los demonios le contestaban,
conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Sí? Y lamentablemente dice la Escritura que los demonios se volvieron contra estas personas, los hijos de Seba, y los lastimaron y tuvieron que huir estas personas heridas, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que no tenemos que hacer. No podemos ministrar liberación de manera deliberada. Tenemos que responder al poder de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Derek acá también dice algo muy interesante con respecto a esa comunidad y dice que había allí personas que aparentemente tenían un pie dentro y fuera del reino de Dios, porque cuando ven el acontecimiento de los hijos de Seba, dice que después muchos veían y traían libros de magia para quemarlos frente a los apóstoles, ¿sí? ¿Por qué pasó esto? Porque, claro, ante la demostración de que el reino de Dios era superior al de las tinieblas y que uno no puede meterse en esto deliberadamente como lo habían hecho los hijos de Seba, tuvieron temor. Y en Hechos 19:20 dice la palabra que crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Dice Derek, no hay un modelo rígido o una forma correcta, única de echar fuera los demonios. Pero lo que no nos tenemos que olvidar, dice Derek, es que el canal, la persona que lo haga, tiene que ser un canal limpio, una persona sincera y fundamentalmente rendida a la persona sobrenatural del Espíritu Santo, que es el que lleva a cabo esta obra. ¿Cómo termina Derek este capítulo? Termina con una pregunta muy interesante, porque dice, ¿quién cambió? ¿Cambió Jesús? ¿Cambiaron los demonios o cambió la iglesia? ¿Sí? Y la forma en que termina el subtítulo anterior, que es diciendo que la iglesia realizó cambios no autorizados, entendemos entonces que Derek está haciendo una pregunta retórica, ¿sí? No está preguntando, está diciendo la iglesia ha cambiado. Y eso es un error, porque no está autorizado por la palabra que la iglesia haga cambios. La iglesia tiene que seguir el modelo de Jesús, dice Derek. Hasta aquí entonces el capítulo 3 de Echarán fuera demonios. Los espero en el capítulo 4, en el que Derek nos comparte su lucha contra la depresión. Que Dios los bendiga, los espero.